una ciudad que a mí me parece la nuestra abraza este tipo de cuestiones. ¿De qué va el tema de los juegos de mesa? Hay todavía muchos seguidores, se prometen miles de asistentes, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene esa linda melancolía del juego de mesa. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos nosotros una cultura de mucho juego, mucho truco, Monopoly, estanciero, TEG, pero ya desde los años 90 más o menos hay una rama, digamos, de juegos de mesa modernos donde se alejaron del azar, de eliminar jugadores, ese tipo de cosas, y ahora realmente hay miles de juegos anualmente nuevos que van saliendo, y por suerte en Argentina desde los últimos años estamos casi publicando 50, 60 juegos anualmente, lo cual es un montón. Hay una industria que está creciendo un montón. Y lo mismo con la participación de la gente a los encuentros nacionales y a otros eventos. Están yendo de a miles de personas, así que vamos creciendo un montón. Y la oferta es como un poco más atractiva de los viejos juegos tradicionales que jugábamos antes. Ahora hay una materialidad mucho más grande, más visual. De repente hay juegos que tienen trenes armados en cartón y uno tiene los meeples, que son los muñequitos o los peones, que se mueven por el tren y van interactuando con distintas cosas. Hay un montón de cosas, hay un montón de ofertas, y en el Encuentro Nacional va a haber de todo, va a haber juegos extranjeros, pero le damos mucho hincapié a los juegos nacionales. Muy bien, ¿hay muchos nacionales? Hay muchísimos, la verdad que hay muchísimos. Eh, Ahora, en este momento se llevan en el año a cabo dos premiaciones. Una son los premios Poncho, que se dan durante el Encuentro Nacional, y los premios Alfonso, que se daban en otro evento y que ahora se independizó un poco la organización de ese premio, y también por primera vez se va a dar también en el Encuentro Nacional. Tienen dos aspectos distintos, pero por ejemplo en los premios Alfonso se están testeando unos 20 o jugando unos 25 juegos que salieron el año pasado, esos son los que quisieron participar del premio, pero la realidad es que están saliendo unos 50, 60 juegos de manera anual, que es realmente un montón. Genial, Leo. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Te iba a preguntar, o sea, una por edad es de los juegos de tablero, yo soy del TEC y de esa Ujú. época, aparte que no me toca en el TEC, me parece el juego más formidable de la historia, pero no importa, ese es un problema mío. Pero me imagino, cuando hablabas de la década del 90 y más en adelante, la llegada de los juegos de rol, que si bien ya existían hacía tiempo, por ahí acá en Argentina no eran tan conocidos. Y me imagino que todo esto que vos estás diciendo digamos, del ayornamiento y de las nuevas generaciones llegando a los juegos y demás, tiene que ver también con eso, ¿no? Con esos juegos de rol que son más interactivos, que son más parecidos a lo que uno puede jugar en una computadora, pero en un Claro. tablero o en una mesa, ¿no? Con gente ahí. Claro. Es por ese lado que va la cosa, y si fuera por ahí, ¿por dónde empezamos? Porque no es fácil el juego de rol. Y si hace el que no sabe nada cree que no es fácil tener un coordinador, tener el máster y tener toda esa historia. Claro, claro. Bueno, digamos que hay dos ramas. Los juegos, como los llamamos juegos de mesa, van más para el lado, llamémoslo como decís, del TEC, de tablero, ese tipo de cosas. Los juegos de rol los separamos un poco, pero también van a participar en el encuentro nacional. De hecho, ¿Mm? va a haber, creo que 5 agrupaciones con un montón de mesas dirigiendo juegos de rol para, digamos, un poco más para el lado principiantes. Aventuras cortitas de 1 hora, 1 hora y media, para que no se extienda mucho. Sí, los juegos de rol vienen de los años 70, tuvieron un auge primero en los 70, 80, después bajó acá en la Argentina, tuvo otro auge en los 90 y de nuevo se enfrió. Y durante la pandemia, ya hace unos años, con el éxito de algunos canales internacionales como Critical Role, hay un auge impresionante con, por ejemplo, Dungeons and Dragons, con Calabozos y Dragones, y ahora se cuentan por millones la cantidad de jugadores de rol, así que es una parte bastante importante para entrar al mundo de los juegos de mesa, sea a través del rol o a través de los juegos de mesa, y de ahí moverse para el rol. El que no sabe qué es un juego de rol, A ver, les dale, cuento un explícalo, poquito. sí. Claro, en un juego de rol es un juego más que nada como de interpretación, de interpretar un personaje, donde uno de los jugadores o una de las personas es el director del juego, es quien va como guiando la historia donde nosotros vamos a interactuar. Pero dentro de esa historia, nosotros como personaje podemos hacer lo que querramos. No nos tenemos que acatar tanto por la historia como si fuera un libro, que no nos podemos desviar, o como el Elige tu propia aventura, que tenías 2 opciones, 3 opciones,
y ya estaba todo predestinado. En el juego de rol uno puede hacer medio lo que quiere y con las tiradas de dados es lo que te permite, bueno, el azar, a ver, tiro una piedra y le pego o no le pego, bueno, ahí está la tirada de dados en el medio para meterse ahí con los juegos de rol. ¿Y tuvieron en algún momento, vos que estás muy metido también en el rubro, miedo a que desaparezcan los juegos de mesa? ¿Viste? Cuando apareció la televisión iba a terminar la radio, cuando aparecieron las redes sociales iba a terminar la televisión y la radio. Bueno, y acá estamos, ¿no? ¿A ustedes Claro. les pasó de tener así como un tembladeral por tanto juego tal vez digital? Y tener cierto miedo de que se vaya pagando o no, o estaban seguros de que los juegos de mesa siempre prevalecen. Me parece que siempre prevalecen porque es algo cultural, uno que va pasando de uno a otro. Sí, ha habido épocas en donde se ha enfriado un poco y de repente la gente ha dejado de jugar ese tipo de cosas y de repente se volcó a jugar juegos con el celular, ese tipo de ambiente. Pero nosotros, bueno, estamos impulsando el juego de mesa. A veces se usa bueno, alejarse de las pantallas y ese tipo de cosas, pero por ejemplo yo tengo un canal de juegos de mesa que se llama Partida de Locos y todo el contenido del canal es a través de la pantalla. Entonces, si vos querés ver un tutorial, bueno, tenés que ir al celular, a la computadora para verlo. Entonces, decir que, bueno, te aleja, no lo sé. Durante la pandemia, la verdad que mucha gente se acercó a los juegos de mesa de manera digital porque no había otra manera de hacerlo, o compró y se envió a su casa y jugó en familia juegos de mesa físicos y de repente se acercaron. Y en pandemia fue quizás uno de los booms de estos streaming de televisión y de cine y eso. Y igual la gente compró y de repente se empezaron a vender muchos juegos tradicionales y gente que de repente googleando dijo, ah, mira, hay un juego nuevo que es argentino y empezó a meterse de repente en los juegos de mesa. Y para mí cuando le presentás a los chicos un juego de mesa, no sé si se van a quedar a lo mejor 3 horas enganchados, pero un buen rato los entretenés, les gusta y al otro día te lo vuelven a pedir. Sí, sí, tal cual. Además porque para ellos es la novedad. Es alejarse de la pantalla, es de repente tocar, es verle la cara a la otra persona, es jugar con la otra persona, en vez de quizás en un online que escuchás solo la voz de la persona. Ujú. Acá estás tocando los materiales, estás tirando los dados, las cartas, lo que sea. Hay muchos juegos de interactuar, entonces no todos los juegos, por ejemplo, el truco. El truco es más un juego de interactuar con el otro que un juego de qué cartas te tocan. Exacto. Ese es como el ejemplo que más hay en lo que es un juego de mesa, que vos tenés que estar mirando a la otra persona para engañarla o no en el truco. Si tenés las cartas, vas a sacar puntos, no hay problema. Pero en esa interacción es donde está el juego de mesa del truco, por ejemplo. Claro, Leo. Sí, no, aparte pensaba digamos, la interfaz digital no, en la presencialidad no tiene nada que hacer contra lo físico, ¿no? Contra la carta, contra el tablero, contra el dado. Me imagino, no sé, yo me estaba tratando de pensar acá juegos argentinos, o los juegos más tradicionales argentinos, yo ya te dije, soy medio viejo, pero el TEC, el Mil Millas, el Estanciero, y no sé, algún otro, bueno, el Pictionary no es argentino, pero está bastante difundido. ¿Qué otros juegos tenemos más modernos? Que esos son los viejos, los tradicionales, ¿no? Y aparte, Bueno, estos bueno, ah, el Carrera de sí, Mente, sí, el seguí, Carrera de seguí. mente, mira. más vendido de la Claro. historia, no sé cuánto, un boom. Claro, que realmente fue muy famoso en el programa, se hizo muy famoso durante el programa de Sofovich y eso, que ese fue el juego más vendido. Pero sí, todos esos igual que me nombras como nacionales, en realidad tienen una inspiración en juegos de afuera. El Mil Ujú. Millas es un juego que viene de Francia o de Bélgica, esa zona. El TEG está inspirado en el Risk, que a su vez está inspirado en otro juego que es francés. Medio que todos esos juegos, bueno, el estanciero es el Monopoly, que es un juego americano. Sí, sí, sí. Todos medio que nos vienen de otro lado. Hoy en día la verdad que hay muchos juegos que se han ido inspirando en esos juegos un poco y en los otros juegos que han salido de los 90 para acá, que quizás nosotros no teníamos mucha noción. En el 93 salió un juego que es muy famoso ahora, que es el Catán o el Colonos de Catán, que ha aparecido en distintas series, y de ahí en más se toma como estos juegos modernos o juegos de autor, que sería como la mejor definición, porque desde ahí los juegos empezaron a tener el autor en la tapa. Por ejemplo, nosotros no sabemos quién es el autor del TEG o del estanciero, no, nunca aparecen esos nombres, y se le empezó a dar relevancia a eso, al diseñador, al ilustrador de los juegos, se le empezó a dar bola
a la materialidad del juego, a cómo se es llevado a la mesa, a una calidad de papel, ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el balance entre la complejidad del juego y la facilidad del juego para que el juego sea bueno? Porque el juego de la vida tiene tablero con el coso, con la ruleta ahí en el medio y todo, pero el juego era malísimo. O sea, básicamente Claro, era como el juego de la boca, pero una rueda bastante malo, ¿no? exactamente. Y Básicamente eso. claro, era muy espectacular el tablero, pero el juego en sí no. Ahora, por ahí te vas a un juego que es demasiado complejo. Creo que tiene eso, ¿no? Que tiene un nivel de complejidad medio que hace que sea tan fácil aprenderlo a jugar. Después lo puedo jugar bien o mal con el tema de estrategia, pero el aprender la regla es fácil. Digo, ¿cuál es el punto, no? Porque debe haber juegos que deben ser muy complejos, deben estar buenísimos, pero no los entiende nadie, entonces no se popular. Claro, no se difunden Claro, por eso. claro, no, realmente es algo, en ese sentido es algo muy subjetivo. Tenés muchos tipos de juegos y lo que tienen los juegos hoy en día es que están pensados. Entonces, cuando llega un juego a comercializarse, está pensado para ser quizás un juego introductorio, un juego que sea fácil de reglas, que sea rápido para jugar y que meta a la persona en el hobby de los juegos. Quizás no va a ser súper complejo, pero después tenés otros juegos que son más complejos, pero también están pensados para tener una entrada un poquito más fácil y después, bueno, meterte en la complejidad, donde el mismo juego de repente tiene reglas básicas y después tiene una versión reglas avanzadas dentro del mismo juego. Y a lo que es materialidad hay de todo, porque hay muy buenos juegos y la materialidad por ahí no es tan buena. Y de repente tenés juegos que tienen miniaturas, tienen un montón de cosas, pero en ese montón de cosas de repente se hace muy pesado y se hace aburrido para la mayoría de la cantidad de jugadores. Por ahí busca un público muy específico ese juego. ¿Cuántos juegos de mesa tenés vos en tu casa? Yo en mi casa ahora tengo unos 175 más o menos, casi 200. O sea, vos dormís Igual tengo, afuera y los juegos están... sí, más o menos. Tengo un placar entero que tiene juegos, pero bueno, como me dedico a la difusión, muchas veces muchos juegos que entran después no salen. Si no, hay otros que van rotando, que se venden, se cambian. Pero como me dedico a eso, muchos juegos me sirven más para, en vez de jugar yo, para hacer jugar a alguien más y Ujú. mostrarle algún tipo de característica en un juego o algún tipo de temática en un juego de repente. Xavier, y quedó medio perdido antes, pero contaste que tenés un canal de YouTube que se llama Partida de Locos. Bueno, ¿de qué va más o menos el canal? Igual ya lo pueden ir buscando los que estén interesados, pero contanos más o menos qué es lo que proponés a través de ese canal. En el canal hago unboxings, que es como el abrir las cajas de los juegos y mostrar los materiales. Hago tutoriales, que es algo que le hago mucho hincapié en tratar de que los tutoriales sean cortos, sean accesibles y sean lo más completo posible, como para que la persona vea 3 4 minutos, sepa si le interesa el juego o no. Después, por Twitch, que es otra plataforma de stream, hago vivos, donde ahí a veces hago entrevistas o hago también unboxings. En Instagram hago sorteos, pero estoy como en todas las redes, hago como algún tipo de contenido y se va compartiendo ahí entre las distintas cosas. Y después, bueno, participo en las distintas organizaciones como ahora el Encuentro Nacional y otras cosas, donde un poco todo el contenido se va complementando. No sé, así las entrevistas se publican en un lado o en el otro según el público donde van apuntadas. Bien, bueno, y volvamos al evento, decíamos, es la 11ª edición del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, llega a Rosario del 16 al 18 de septiembre, son estos 3 días, ¿y en qué horario? La gente puede ir en cualquier horario, va a estar abierto de qué hora hasta qué hora, como para darse una vuelta, y el que quiera ir tal vez a pasar todo el día, a lo mejor también lo puede hacer, ¿no? Exactamente, como habías dicho, es de entrada libre y gratuita, es en el Galpón 11, que es ahí al lado del río, 4 cuadras de Monumento a la Bandera. El día viernes abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Una hora antes va a haber algunas escuelas, durante el día igual va a haber escuelas durante el día viernes, porque el encuentro hace mucho también hincapié en la difusión para el lado de escuelas, de scouts y ese tipo de cosas, para que vengan a meterse un poco en la movida de los juegos de mesa. Y día sábado y día domingo abre a las 12 y cierra a las 20 horas.